con la varilla aquí. ¿Esto es esto? ¿Salta por nada? ¿No ha pasado? Esa no se queda así. Esto es como Viruta que se queda bien. Esto es eso. la gente, ¿por qué ha fallado? ¿Por qué no pasa ya por aquí? Bueno, Atxaldeon guztioi, bienvenidos a todos al Centro de Interpretación de la Antigua, Interpretazio Zentro hontara. Gaur berturatu gera bertako herriko seme baten obra lanak ikusteko erakusketa antolatu dugun erakusketa hau gaurtikan hasita eta Urretxuko Santa Anastasi bitarteko tarte hortan. Uda guztian izango dugu gurean, Pakok kasu honetan berak egin izandako lan guzti hauek. Lan guzti hauek 58 urtetan zehar Zumarragaren historia Arcelorrekin eta Esteban Orregozonekin batuta dare, eta bera izan da testigu 58 urtetako ibilbide, lan ibilbide hortan, Zumarrako historiaren ia mende erdiko ibilbide hortan. Decía que desde luego tenemos la suerte de contar con un escultor que en este sentido y desde su humildad nunca alardea de baloncesto, igual en algunos momentos sí, pero en esto que desde luego también es parte de la historia suya, no puede ser de otra manera, 48 años trabajando en Esteban Orregozo, ¿no? En Orbegozo, en nuestro Orbegozo, hasta su cierre, pero ya con su jubilación, y que en este sentido también ha visto pasar mucho, y desde luego él ha participado de la historia de Zumárraga. Y aquí lo que tienes puesto pues es prácticamente pues algo de ese recorrido laboral vinculado al recorrido personal de esos 48 años, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que empezamos a hablar de esto, ha sido hace relativamente poco. Sí es verdad que como muy buen deportista enfrenta los retos de una manera decidida, con coraje y sin poner ninguna cortapisa, y hoy pues tenemos la exposición aquí, ¿no? Exposición que con muchos desechos de esa laminación pues ha podido hacer arte. Arte en Zumárraga, para Zumárraga, aunque también hay que decir que para nosotros es un orgullo poder exponer aquí, como he comentado anteriormente, durante 3 meses, pero que desde luego también da pues bueno, una reseña de lo que ha sido la historia de Zumárraga. No me voy a extender mucho más, te voy a agradecer, Paco, tu disposición, tu prontitud a la hora de traer también las piezas y sobre todo también pues esta sensibilidad que tienes para conseguir de un trozo de chatarra pues conseguir hacer arte, ¿no? Que es, yo creo que es la gran virtud, ¿no? Ahí muchas veces también se ve el desempeño en el trabajo. Te he leído algún artículo en el cual hay algunos que van a pasar y a justificar el horario y hay otros que se involucran en su trabajo y de esa manera y esa sensibilidad pues al final lo trasladan en esto, ¿no? Insisto, de un desecho, de un alambrón o de unas escorias, pues al final aquí hay arte. Y yo creo que esa es la gran virtud de un zumarratarra, y que desde luego me dejó prendado cuando me empezó a hablar y cuando me empezó a enseñar de todo esto, y al final hicimos nada. En 15 días hemos montado la exposición. Pues esta también es otra gran virtud de Paco. Os dejo con él para que os explique lo que me imagino que ya os ha dicho por activa y por pasiva, pero para que lo explique también a la gente en esta presentación y sobre todo que disfrutéis con él de su exposición, que entiendo que es la exposición de todos. Yo creo que Miquel se ha pasado un poquito porque estos aficionados, esto no es nada del otro mundo, como Miquel ha exagerado un poquitín, pero bueno, eso primero. En segundo lugar, daros las gracias a todos por venir aquí y que os penséis que esto no es cuando vamos a visitar por los jubilados una empresa de bombones y chocolates, porque esto no se come, ¿eh? Aquí no hay regalos de nada, ¿eh? Esto es acero y punto, ¿eh? Luego tenemos algunos que lentamente no invitar, pero bueno. Bueno, como digo, gracias a todos y bueno, yo explicaré un poquitín el proceso de laminación durante tantos años, como ha dicho Miquel, y Miquel se le voy a decir una cosita, que el día que se cerró la ArcelorMittal me avisaron de que ese día me jubilaba. Entonces, bueno, para mí fue un pequeño disgusto. Aparte de que me jubilaba, una empresa que se cierre de Zumárraga y tal, pues con tanta gente trabajando y viviendo de eso durante tantos años, me da un poco de pena. Después de 38 años, bueno, tienes ahí, no tienes nada, pero tienes algo que te llama. Bueno, y digo gracias y ahora vamos a ir un poquitín a explicación de esto y así lo dejamos. Gracias por venir a todos. ¿Qué ha pasado? Que no ha entrado el redondo. Aquí vemos un redondo, no ha entrado por donde tiene que pasar ella, por lo que sea, había una chatarra o se ha torcido la puta, lo que sea.
Y de esta varilla que vemos aquí, de 6 milímetros, se ha fundido y nos ha salido esta pieza. O sea, es una forma curiosa, es una forma muy curiosa, que se ha fundido. De esta, como vemos aquí, se ve muy bien. Y como esto prácticamente todas las figuras son iguales, mayor medida, menor medida. Pero lo curioso es eso, la varilla de 6 se ha fundido y ha salido la figura esta. Un camaleón. Para mí un camaleón. Un camaleón. Ahí tenemos otras serpientes. Y yo esto camaleón. Yo para mí un camaleón. Sale a 0,2 metros por segundo de velocidad y aquí 86 metros por segundo. Pero la transformación es completamente diferente. Así sale el horno. Si el horno sale de este color. Bueno, es de este color, es de todo. Pero esta es una medida que sale del horno. Pero es todo metros. Y aquí vemos lo que sale, como he dicho allí. Tiene un redondo y como esto va todo el tiempo girando, y como no sabe laminar bien, no sabe laminar bien lo que he hecho, se ha soltado. Y la otra media luna aquí se ha marchado. Esto ha chocado, ha venido este empujado y se ha formado este. Muy correcto, pero aquí está la seguridad. Sí, seguridad de la otra. Pero no ve la razón por la sala de montaje. Este es lo mismo. Oye, yo digo buenas tardes. Buenas tardes. Este es lo mismo. Esto no sabe dominar bien. Y ha fallado. Y esto es lo que ha ido rozando. Virutas que se han quedado, pero se han quedado enganchadas. Difícil, no sé si. Mucha historia. No, ya no estaba. Ya está cuidado. Está con la varilla, mira, lo único es el esto que le metías en la aceite. Sí, se ha quedado enganchado. No, la otra vez.